Hola a todos, parceros y parceras. Mi nombre es Marianni. El día de hoy les estaré hablando acerca de los rasgos fonéticos y fonológicos del español de República Dominicana y del español de Colombia. Por un lado, eso primero fue mi presentación, tratando de imitar un poquito el acento colombiano. Pero en primer lugar, vamos a ver los rasgos fonéticos del español dominicano y debo decir que toda esta parte está muy inspirada en lo que establece Orlando Alba en su libro Cómo hablamos los dominicanos. Por un lado, tenemos el fenómeno del rotacismo, que es cuando hacemos ese cambio de la L a la R. Dos ejemplos tenemos aquí, es falda por farda y papel por papel. Vemos que sobre todo a veces en el sur se utiliza de esta manera. También tenemos el lambdacismo, que es cuando cambiamos, es lo contrario del rotacismo, cuando cambiamos la R a la L. Y por ejemplo decimos en vez de señor, señor. O en vez de beber, beber. Mira ese señor que está allí parado. Eso sería algo que diría, ¿verdad? Un dominicano. Dame un poquito de agua para beber. Entonces también, todo eso es lambdacismo. Otro fenómeno que tenemos nosotros como dominicanos, dentro de nuestros rasgos de nuestro español, es con la D intervocálica, tiene que ver con la eliminación o desaparición de esa D. Sobre todo se utiliza con frecuencia en palabras terminadas con ado, ada, ade, eda, ido y demás. Y constituye parte, ¿verdad?, de este fenómeno fonológico. Algunos ejemplos que de hecho tenemos aquí en pantalla son, por ejemplo, cansado, y en lugar de tú decir cansado, dice cansado, estoy cansado hoy. O toda, se utiliza mucho, que en lugar de decir toda, decimos toa. Yo tengo toda la vida luchando con ese muchacho. O en lugar de nada, decimos nada. No quiero nada hoy, no estoy en nada. En lugar de dedo, decimos dedo, deo. Entonces, eso también tiene que ver con la D intervocálica. Ya luego con la aspiración de la H, este es otro fenómeno. Y básicamente, especialmente aquí, nosotros cambiamos la H, esa aspiración de la H, la cambiamos por la J, ¿no? Entonces, en lugar de decir Aragán, decimos Haragán. En lugar de decir hambre, decimos qué hambre tengo. En lugar de decir hierro, decimos hierro. O en lugar de decir ahogarse, ahogarse. Entonces, vemos allí también ese fenómeno muy característico nuestro, de República Dominicana, que tiene que ver con la aspiración de la H. También está la eliminación de la S. Y este fenómeno de manera específica ocurre cuando la S está al final de la sílaba o al final de la palabra. Y de hecho, una observación que se tiene que hacer aquí es que esta eliminación de la S normalmente no ocurre si la S está al inicio de la sílaba, como por ejemplo en silla o en peso. Porque silla, si le quitas la S, va a ser illa y va a ser todo un significado muy distinto, que no es el que queremos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, en lugar de decir es, el dominicano dice así. O en lugar de decir esta, decimos eta. Mira, esta es la hora que yo no me he desayunado. ¿Verdad? Lo usamos mucho de esa manera. En lugar de decir desde, decimos dede. Tengo desde el año pasado esperando que tú me pagues. Entonces, más o menos así va la cosa. Ahora vamos a pasar brevemente también a algunos de los rasgos fonéticos del español colombiano. Vamos a ver qué es lo que se hace en Colombia, qué es lo que se dice, cómo es su fonética. Y esto de verdad fue demasiado interesante de investigar, de asociarme otra vez con ese acentito también que tienen los colombianos, pero sabemos que los rasgos fonéticos no son solamente el acento, abarcan mucho más que eso, abarcan el sonido
de las letras y de los fonemas, ¿no? De las palabras. Entonces, por ejemplo, con la vocal E y según Flores en 1963, se desnucleariza ese contacto con vocales que no son palatales, lo que hace que surja un diptongo creciente. Esto pasa, por ejemplo, cuando dicen leopardo. En lugar de decir leopardo, dicen como leopardo. O cuando en lugar de decir que hubo, que es algo que dicen mucho, que hubo, parce, dicen que hubo, parce. Entonces, sí, se usa mucho eso. También, y según Walden en 2014, predomina la realización de vocalizada del fonema fricativo velar X, y se realiza como H. Entonces, en lugar de, por ejemplo, decir ajo, dice ao. O en lugar de decir gesto, se dice esto. Entonces, ahí también hay como de alguna manera una aspiración. Otro fenómeno en Colombia y que a veces también está en común de alguna manera u otra con nosotros es el de la B, D y G intervocálicas. En algunos dialectos de ciertas regiones es muy común la desaparición de las oclusivas intervocálicas, especialmente en los dialectos del Caribe, costeños, y también en algunas partes de los dialectos andinos es muy común esa desaparición de estas letras o sonidos intervocálicos. Y esto pasa, bueno, o pasó, y bueno, y ya es una herencia, vamos a decir, específicamente porque por la herencia africana. Entonces, ellos en lugar de decir modo, dicen moro. En lugar de decir maduro, dicen maruro. También, y muy como a la par de lo que decía antes, se da la elisión de oclusivas sonoras intervocálicas. Entonces, ellos, por ejemplo, en lugar de decir huevo, dicen como huevo. O en lugar de decir lao, dicen lao. Entonces, por eso va muy de la mano con lo anterior. Pero, y ya casi para finalizar, debemos saber cuáles son, y ya como en conclusión, cuáles son esas similitudes y esas diferencias entre la fonética del español colombiano y del español dominicano. Vamos a empezar por las similitudes. Entre las similitudes está el ceseo, que es algo muy general del español, que es básicamente cuando la Z la usamos como, o sea, la pronunciamos como S, ¿no? Representamos ese sonido con la misma S. Entonces, si tú dices caza, en el contexto de cazar un animal, caza, no se dice caza, simplemente dices caza, voy a cazar un animal. También está la variación de la S, por ejemplo, en Colombia dicen mimo en lugar de mismo. También está el yeísmo, ¿verdad? Que sabemos que es cuando se pronuncian igual las letras ella y la letra Y y ella. Entonces decimos, por ejemplo, se cayó y se cayó, como vemos en el ejemplo, y nos suena igualito. También tenemos lo de la D intervocálica, que como les había mencionado antes, es una similitud, porque tanto los colombianos como los dominicanos solemos eliminarla en caso de que esté entre vocales o en coda vocálica. Entonces, lao, decimos lao en lugar de lado. Y también tenemos la neutralización de la distinción entre B y V. Porque si decimos voz, hablando de la voz, ¿verdad? Suena como voz con B también. Y ya en general, algunas diferencias es que, por ejemplo, en República Dominicana usamos mucho eso de añadir y eliminar sonidos. Y nosotros tenemos un español vivo, dinámico, que refleja esa diversidad y vitalidad de nuestra sociedad dominicana. Mientras que en Colombia sucede mucho que se alargan las vocales en las palabras, lo que se conoce como vocalización, y también algo muy particular de ellos es la velarización de la nasal alveolar N, y por eso suena como que ahí bien pronunciada la palabra pan. Pan. Ellos como hacen acá un esfuerzo de voz.
Eso ha sido todo. Gracias.